Muy buenas tardes, estimados seguidores de la red de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. En esta tarde está programado la actividad académica sobre el manejo ortopédico multidisciplinario de la anquilosis en ATM. Esto nos va a gentilmente compartir sus conocimientos y experiencia el doctor César Agüero. Él trabaja en el Instituto Nacional de Salud del Niño y es la especialidad a la cual él se dedica a esta patología, ¿no? Y gentilmente hoy día nos va a compartir este conocimiento, ¿no? Muy bien, doctor César, usted puede comenzar. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Soy el doctor Julio César Agüero Legua. Soy cirujano dentista y ortodoncista asistente del Servicio de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar del Instituto Nacional de Salud del Niño. Bien, voy a hablarles de un tema que es a veces poco tratado, ¿no? Que a veces se piensa, ¿no?, de que es solamente injerencia de una sola disciplina cuando es multidisciplinario, como es el tratamiento y rehabilitación de pacientes postquirúrgicos de anquilosis cóndilo-temporomandibular. Bien, vamos a empezar viendo la definición, ¿no? Seamos claros con eso. Definición: la anquilosis de la articulación temporomandibular o ATM es un desorden que lleva a una restricción progresiva de la apertura bucal con reducción parcial de los movimientos mandibulares y una completa inmovilidad de la mandíbula. ¿Ok? Entonces, esta es una de las primeras cosas que nosotros los cirujanos dentistas debemos de ver en nuestros pacientes. Si el paciente tiene una apertura bucal completa, si el paciente tiene los movimientos funcionales conservados, ¿no? Si hay algún tipo de restricción en la apertura en alguno de ellos, es porque algo está pasando. Entonces, podríamos estar ante un cuadro de anquilosis de articulación temporomandibular. Es también una fusión entre las superficies articulares por tejido óseo o fibroso. La frecuencia, muy poco común, pero es muy común para nosotros dentro de las 2 primeras décadas de vida. Su etiología, ¿ya? Un 13% un 13 a 100% está muy asociado con trauma, fractura de cóndilo, trauma con forces obstétricos, ¿ya? De un 0 a un 53% estamos hablando de una infección local o sistémica. La enfermedad sistémica, por ejemplo, como la espondilitis anquilosante o la artritis reumatoidea o la psoriasis, tiende a degenerar en anquilosis de ATM también. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cualquier paciente que tenga, por ejemplo, un traumatismo, como una fractura de cóndilo, una contusión cerrada, va a tener un extravasamiento de sangre y un rompimiento de la integridad cartilaginosa, con una formación de tejido fibroso cicatrizal en las articulaciones, que finalmente se va a llevar a una osificación y por ende a una anquilosis. Por ejemplo, una de las cosas que hemos descubierto con estos años es que los pacientes con cicatrización queloide hacen este tipo de cuadros. Es un paciente con cicatrización queloide, cuidado, ¿ya? En odontología, por ejemplo, un paciente con cicatrización queloide tenemos que vigilarlo mucho, porque muchas veces hace un tejido exacerbado de cicatrización, ¿ya? Fuera de lo común frente a ciertas cosas, ¿no?, que nosotros observamos. Mendoza y Calvo en el 2007 hablaban que los procesos inflamatorios, degenerativos, algunos asociados a radioterapia, quemaduras, esclerodermia, traumatismos intrauterinos y miositis se relacionan con la anquilosis de ATM. Ojo, procesos inflamatorios, degenerativos, radioterapia, quemaduras, esclerodermia, traumatismos intrauterinos y miositis. Bien, entonces, ¿depende de qué? Depende también de la localización del tejido anquilótico, que puede ser intraarticular, extraarticular y yuxtaarticular. Puede ser también de acuerdo al tipo de tejido, que puede ser óseo, fibroóseo, fibroóseo. De la extensión, que puede ser completa o incompleta.
de la fusión que puede ser verdadera o falsa. Ojo con esto, verdadera o falsa. De la articulación afectada que puede ser unilateral o bilateral. Y la fase en que se presenta que puede ser congénita como puede ser adquirida. La anquilosis verdadera, cualquier condición que da lugar a la adherencia ósea o fibrosa de las superficies del ATM. La anquilosis falsa resulta de enfermedades patológicas no directamente relacionadas con la articulación, ¿no? Hay otros tejidos contiguos que pueden verse afectados, ¿ya? Y que pueden restringir y de manera parcial la función de la articulación. Por eso que esta es una anquilosis no verdadera o una anquilosis falsa. Mientras que la anquilosis verdadera es cualquier condición que se da lugar a la adherencia ósea fibrosa de las superficies del ATM. Esto es ya de mediana a alta complejidad. Y este es de una intensidad poca baja que puede ser resuelta, ¿no? con todas las características con las cuales nosotros podemos llevar a cabo, ¿no? Lo que deseamos hacer con nuestros pacientes. La clasificación según Schwartz en 1986 y según Viera Herradelo en el 2009 ya clasifica la anquilosis de ATM en 4 tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Tipo 1, adhesión fibro-ósea, que puede ser leve o moderada. ¿Ya? Tipo 2, puente óseo, desde la rama hasta la base del cráneo. Si ven, ustedes se dan cuenta, se va complicando. Tipo 3, disposición medial del cóndilo fracturado, formación del puente óseo desde la rama al arco cigomático y fosa articular. Tipo 4, gran masa ósea que sustituye a la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces, miren, a medida que lo han ido clasificando, se va complicando. Las características clínicas, la apertura bucal, ¿ya? Miren, la apertura bucal, ¿ya? Para ser considerada normal es a partir de 40, 50 milímetros aproximadamente, ¿ya? Un paciente que tiene menos de 40, que tiene 39, 38, 37, 36, algo está pasando, ¿no? Que tiene que ser evaluado, ¿ok? Entonces, cuando hay limitación de la apertura bucal, con este paciente que a veces nos han llegado con 4 o 5 milímetros de apertura bucal, entonces es evidente que el paciente no está cumpliendo con su función masticatoria de manera óptima. Y siempre es clásico, uno le pregunta al paciente, ¿cuánto tiempo llevas así? ¿Meses, doctor? ¿Un año, doctor? Entonces, algo está pasando directamente, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Que hay pacientes que por anquilosis de ATM hacen un cuadro de hipomovilidad mandibular crónica. Aunque ustedes no lo crean, muchas veces nos llevan al hospital pacientes provenientes pues, de zonas muy distantes del Perú, en los que el paciente ha tenido una caída, ha tenido algo, bueno, y las mamás de los niños, de manera muy humanitaria, ¿no? Los han atendido, les han colocado desinflamantes locales, medicina tradicional, ¿no? Entonces, comienza a pasar el tiempo y vemos que la cara del paciente va obteniendo una fase diferente, ¿ya? Como ustedes ven, una fase diferente. Comienza a producirse un cuadro de hipomovilidad mandibular crónica. La mandíbula no cumple con todas sus funciones de manera óptima. No la cumple, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, también comienza a producirse una deformidad evidente. La incapacidad causada por la anquilosis de ATM altera la funcionalidad del sistema, porque la altera. ¿Ven? Hay asimetría facial con desvío de la mandíbula al lado afectado, ¿ya? Hay ausencia de apertura bucal y comienza a acentuarse un retrognatismo de mandíbula acentuado. En más de un paciente que nos han traído a consulta alguna vez han venido sobre todo por la alternativa C, retrognatismo acentuado. Entonces nosotros hablamos con las mamás, ¿usted no se ha dado cuenta? Bueno, no, yo pensaba que su carita era así. Algunas personas piensan así, ¿no? Estos pacientes siempre llegan a nuestro servicio de cabeza y cuello, un servicio emblemático que tenemos nosotros en el instituto, que trabaja muy de la mano con odontología, ¿no? Entonces ellos cuando ven esto, ya, mandan para una evaluación, pero ellos son los que intervienen primariamente. Pero estas son las consecuencias de un paciente
que tiene una anquilosis de ATM tratada o no tratada, y eso es lo malo, ¿ya? Tratada o no tratada, comienzan a producirse estas cosas. Anquilosis. ¿En quién causa problemas la anquilosis? En la masticación, en la digestión, en el habla, en la apariencia, en la higiene, en la simetría facial, en la maloclusión y en disturbios de crecimiento facial y mandibular. Si ustedes se dan cuenta, no es sencillo. No es sencillo. Anquilosis de ATM, tratamiento. No hay ningún consenso en la literatura existente sobre el mejor tratamiento para la cura de la anquilosis de la ATM. Varios autores estudiaron y desarrollaron diferentes técnicas, pero la recurrencia todavía sigue siendo el problema mayor al tratar, ¿ya? Hay mucha residuo. En el instituto hemos resuelto muy bien esto, ya les voy a comentar cómo, ¿ya? Pero tiene que ser multidisciplinario, ¿ya? En algunos lugares prueban técnicas, nosotros tenemos técnicas ya establecidas, las venimos desarrollando hace tiempo, ¿no? La primera fase, la más importante, ¿ya? Se lleva a cabo en sala de operaciones mediante nuestro servicio de cirugía de cabeza y cuello. Ellos hacen el procedimiento correspondiente y ahí viene lo más difícil para nosotros, ¿no? Miren, estoy hablando de lo más importante y lo más difícil. Lo más difícil para nosotros es, los cirujanos dentistas, conservar la apertura bucal, conservar, ¿cómo se llama? Evitar la reanquilosis, ¿ya? Tratar de prevenir los efectos secundarios. Muy bien. Signos y síntomas, ¿ya? De la anquilosis de ATM. Y el tratamiento. Cuando hay lesiones severas, se da fármacos analgésicos antiinflamatorios. Cuando hay un dolor espontáneo, se combina con una dieta licuada por 10 días. Cuando hay limitación de movimientos, ¿ya? Se hace una interconsulta, cirugía bucomaxilofacial, no cirugía cabeza y cuello. Se da tratamiento a las lesiones dentales. Y cuando hay alteraciones oclusales es donde tenemos que empezar a evaluar la fijación intermaxilar, la fisioterapia, los ejercicios musculares, el control de la postura y hábitos orales y la terapia con aparatos ortopédicos funcionales. ¿Cuál es el tratamiento entonces de la anquilosis del ATM? El tratamiento quirúrgico de la anquilosis temporomandibular es y ha sido a través del tiempo bastante controvertido para algunos, pues existe gran variedad de criterios en relación con la técnica quirúrgica empleada. La condilectomía es un procedimiento común para los casos de anquilosis temporomandibular. Este método por sí mismo representa riesgo considerable para el séptimo par craneal y para la arteria maxilar interna, estructuras que deben de tomarse en consideración al realizar este procedimiento. El tratamiento se trata de la liberación de la anquilosis y es de manera quirúrgica. Se realiza una artroplastía, se colocan injertos costocondrales autógenos para reconstruir la mandíbula tomando en cuenta el excelente potencial de crecimiento del niño. Posteriormente se corrigen las deformidades secundarias en el maxilar y la mandíbula con cirugía ortognática, ¿ya? Distracción osteogénica o con ambos métodos, ¿no? Esto siempre y cuando evaluando el riesgo costo-beneficio, ¿ya? Que muchas veces la distracción osteogénica, ¿ya? Y la cirugía ortognática, es cierto, buscan mejorar la estética del paciente. Muchas veces involuntariamente pueden llevar a una reanquilosis, ¿sí? No es lo que se quiere muchas veces. La artroplastía, ¿ya? Se realiza en cabeza y cuello, es una incisión preauricular que muestra la anquilosis del lado izquierdo, ¿no? El lado afectado. Después la osteotomía espacio, se hace un espacio de por lo menos 15 milímetros entre el techo de la cavidad ramoidea y la mandíbula. ¿No ven? Acá se hace la demarcación correspondiente, ¿ya? Una demarcación, una incisión preauricular. Se realiza la incisión, perdón, se realiza la incisión, se hace la disección de los ramos del nervio facial, ¿ya? La sutura prendiendo retajo y la exposición del ángulo facial temporal. Se hace la profundidad de la osteotomía para liberar ese bloque quirúrgico removido. Mira, todo esto es lo que ha causado la anquilosis, ¿ok? Se coloca, bueno, acá la técnica de articularlo sobre un papel celofán esterilizado que se coloca en esa zona para aislar y evitar la reanquilosis de la zona, que eso es importante.
La sutura postquirúrgica y el DREN, ¿okay? La sutura después de los 15 días, esta es la abertura bucal tras 15 días posterior a la cirugía. ¿Ven? Es ahí donde entramos nosotros. Nosotros entramos a la semana nomás, porque nosotros tenemos que empezar a prestar una terapia de apoyo a la zona. Al final del acto quirúrgico se colocó un vendaje elástico, un abre-boca para mantener la boca abierta, pues una de las técnicas, el cual se mantuvo de forma continuada durante 3 días. A partir del tercer día se mantuvo por periodos de 4 horas y descanso durante la alimentación hasta el acto hospitalario. Se confeccionó un estimulador para la fisioterapia en el hogar diaria de forma indefinida durante 2 horas, o unas 2 o 3 veces al día. Nos referimos a este aparato. Ahora vamos a ver el nuestro, que nosotros vamos a colocar. Para evaluar los resultados, los pacientes fueron citados a los 30 días, 3, 6 y 12 meses, y luego una vez al año. Considerando lo bueno, con la apertura bucal entre 30 y 50 milímetros. 130 milímetros, lo no óptimo, es bastante óptimo un paciente post cirugía de ATM. Pero nosotros podemos mejorar esos 30 milímetros si aplicamos las rehabilitaciones que les voy a narrar a continuación. Con relación a la medición de la apertura bucal interincisal durante los periodos pre y postoperatorios, se observa que en todos los casos la apertura bucal después de la operación fue satisfactoria, manteniendo una apertura bucal interincisal promedio de 40.2 milímetros que fluctúa entre los 33 y 48 milímetros, la cual puede ser considerada normal. Bueno, como les decía, el tratamiento es quirúrgico con la remoción de la masa ósea anquilosada mediante una artroplastia en gap, sin interposición de material autógeno y aloplástico, y una artroplastia interposicional con interposición de material autógeno o aloplástico. Esta es una de las cosas ya que han, durante un inicio o periodo de tiempo, muchas intervenciones de anquilosis de ATM, inclinaba la balanza a la tasa de problemas, de fracasos o de reanquilosis que tenía. ¿Ya? Que era, ¿qué cosa? No colocar a veces material aloplástico, o no colocar un dispositivo post cirugía que pudiera mantener alejada la zona cránea. Muy bien. Los objetivos, ya para nosotros, post cirugía de ATM, es el restablecimiento de la función articular y la relación en armonía de los maxilares, previniendo la recurrencia y buscando la mejoría estética y una oclusión funcional. En niños también existe restablecimiento del centro del crecimiento condilar, ¿no? Una de las cosas que nosotros buscamos. Entonces, cuando hablamos de artroplastia en gap, que ya son técnicas quirúrgicas de las cuales yo solamente estoy haciendo referencia, se recomienda un espacio de 15 milímetros entre la fosa mandibular recontomiada y la mandíbula, 15 milímetros. Después del procedimiento que se realiza en esa región, se recomienda hacer ejercicios extensivos activos de apertura bucal para prevenir la reanquilosis, ¿ya? De eso se trata. Entonces, acá está la zona en la cual nosotros nos referimos, que son 15 milímetros. Una vez que el paciente sale de cirugía, una vez que el paciente entra a rehabilitación con nosotros debemos hacer lo posible porque esta mandíbula ya no pierda esta rama que ya está ya con la artroplastia realizada, no pierda absolutamente la altura, ¿ya? Para que no se produzca una reanquilosis, ¿ya? Porque esta zona que ustedes ven aquí es una zona cruenta. Esta zona tiene que estar liberada, ¿ya? La idea que siempre se ha manejado junto con cirugía de cabeza y cuello, que esa zona se pueble de un tipo de tejido que impida el tejido cicatrizal de una reanquilosis. Por eso que esos 15 milímetros son sagrados para nosotros, valen oro. Las ventajas, la simplicidad, el corto tiempo operatorio, ¿no ven? Miren, ahí se está retirando, ¿ya? Desventajas, creación de una pseudoarticulación, bueno, sí. Rama mandibular corta que genera mordida abierta bilateral y mordida abierta posterior unilateral, sí, pero sí eso, si el paciente está en control y se va luchando contra eso. Si no se remueve todo el tejido patológico, hay riesgo de reanquilosis, ¿no? Eso es cierto. Existen inclusive técnicas quirúrgicas en las que desplazan fases musculares sobre estas zonas para evitar que se reanquilosen con mucho éxito. Muy bien. La artroplastia interposicional es la que se realiza con la colocación de injertos óseos autólogos o materiales aloplásticos en el sitio de la osteotomía con el fin de prevenir la
recurrencia. Se utilizan injertos de piel, injertos de grasa, injertos de cartílago, injertos miofaciales, los que les hablaba, y los implantes, ¿no? De eso se trata, de poder colocar en esa zona injertos que nos ayuden a reposicionar mejor la zona. Entonces, el injerto de hueso autógeno se hace de un metatarsiano, se hace de un peroné, de crestiniaca, esternoclavicular y costocondral. La ventaja, similitud biológica y anatómica con el cóndilo mandibular, fácil adaptación del injerto, mantiene el potencial de crecimiento especialmente importante en los pacientes pediátricos. Esto es algo que se está realizando no hace mucho, ¿no? Y es especialmente en pacientes pediátricos pequeños, ¿no? En pacientes ya que ya, por ejemplo, de 13, 14 años para adelante no es posible, ¿no? Pero en pacientes pequeños sí, va. Apertura máxima de la boca y oclusión. Las contracciones post cirugía. Durante 3 a 4 semanas después de la operación, la dieta administrada será de consistencia sólida. Y observación por un periodo mínimo de evaluación de 24 meses. Muy bien, acá viene lo nuestro. Porque esto es mucho cirugía, hay cosas que se realizan, hay otras que están en fase de implementación, ¿no? ¿Qué hacemos en la fisioterapia? Lo primero que nosotros tenemos que prevenir es la neoformación ósea. Tenemos que minimizar el riesgo de fibrosis. Tenemos que prevenir las atrofias o espasmos musculares, el trismo, y evitar reacciones cicatrizales cruentas, ¿no? Son todas esas cosas que nosotros tenemos que prevenir. Dentro de la fisioterapia, por ejemplo, tenemos la crioterapia, ¿no? Que es la vasoconstricción que produce control de la hemorragia y disminución de edemas. Y la cinesioterapia, con ejercicios pasivos, ejercicios de resistencia para aumentar la amplitud articular y la reeducación masticatoria. Ejercicios de construcción isotónica, no está expuesto a variación de fuerza, los movimientos son rítmicos y coordinados. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de rotación, le pedimos al paciente que con la punta de la lengua apoyada en la región posterior del paladar, de abrir y cerrar la boca cerca de 1.5 centímetros, enseguida cerrarla. Abrir o cerrar la boca llegando a la apertura máxima, ¿no? Es parte de los ejercicios que a veces indican. Hacer movimientos de lateralidad con la punta de la lengua en la región posterior, protusión, retrusión, ¿bien? Ejercicios de contracción isométrica, cuando hay una resistencia impuesta al músculo, ocurriendo aumento de la fuerza muscular. Apertura contra resistencia fortalece los músculos que promueven el movimiento de la apertura de la boca. El paciente abre la boca contra la resistencia de su propio puño cerrado, ¿no? Para ir fortaleciendo los músculos. Cierre de boca contra resistencia, el paciente coloca 2 dedos en la parte inferior de la boca para resistir el movimiento de cierre de la boca. Lateralidad contra resistencia, el paciente utiliza la mano para resistir los movimientos mandibulares de lateralidad. Esto es para fortalecer ya la zona, de esta manera. Así, esos son ejercicios que se realizan por cirugía. Ejercicios para aumentar la amplitud de movimiento. Con los dedos tenemos que empezar a ayudar al paciente a aumentar ya la apertura de la boca. Y es ahí donde comienzan a entrar nuestros aparatos de movilidad pasiva, como esa guarda de Narrini, que nos ayuda a que el paciente mantenga abierta la boca por cierto tiempo y pueda abrir, cerrar, hacer ese tipo de ejercicio y evitar que se confronte la zona cruenta. También se utilizan espátulas de madera para apertura mandibular pasiva, función análoga al abridor de boca de Moll o abreboca de Moll, ¿no? Por ejemplo, se colocan varios bajalenguas en fila entre los incisivos centrales y se va aumentando gradualmente la cantidad de bajalenguas hasta que el paciente puede abrir la boca lo suficiente para ingresar los dedos juntos, anular y medio. Ese es otro de los ejercicios. Y bueno, acá vienen lo que algunos están esperando, la aparatología que nosotros usamos. Primero se realiza la rehabilitación bucal del paciente y se continúa con la fisioterapia. Para estimular el crecimiento y remodelación de las ramas se están utilizando en muchos lugares del mundo el spray white bonsai,
que estimulan la apertura y cierre y favorece la autorrotación mandibular, ¿no? Es este aparatito que ustedes ven acá, que es una placa simple, ¿ya? Que tiene dos superficies oclusales y que tiene los, como ustedes observan acá, los, como ustedes observan aquí, los dos dobleces de alambre, ¿ya? A manera de muelle, que nos van a ayudar a hacer ese tipo de movimiento. ¿Ven? Si nosotros lo vemos en boca, van a tener esta apariencia, ¿ya? Pues, bueno, este está modificado, ¿ya? Para el maxilar inferior, para provocar la rotación y traslación del ATM. Este es, de acá tiene características bucales de rehabilitación dental. Mira que el paciente abre y cierra, y esté constantemente en ese ejercicio. Vamos a ver ahora nuestras propias versiones, ¿no? Este de acá es el rehabilitador dental y la rehabilitación, el rehabilitador de anquilosis del doctor Hermoso, ¿no? Esto se le denomina así en homenaje al doctor Jorge Hermosa Rosas, que fue uno de los primeros cirujanos dentistas del Instituto Nacional de Salud del Niño, y que siempre siempre estuvo investigando, ¿no? Tenía mucha curiosidad, tenía mucho ahínco el doctor por preparar un aparato, ¿ya? Que no sea tan invasivo y que pueda prevenir la anquilosis de la articulación temporomandibular. ¿De qué se trata? Se trata de que el paciente abra y cierre la boca. Y al pedirle al paciente que abra y cierre la boca, nosotros nos estamos refiriendo a esto. Si esto es la zona cruenta, síganme por favor. Acá están los 15 milímetros en promedio. Acá viene. Y acá está la fosa articular, acá está el cóndilo que está sano y viene. Entonces, por las contracciones propias, ya propias de los músculos, ¿ven? Y por la falta de crecimiento, esta zona se va a mantener activa en crecimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? La mandíbula se va a lateralizar, ¿ok? Entonces, tenemos que evitar que esta zona cruenta contacte, porque acá viene la reanquilosis. Entonces, este sencillo aparatito que ustedes ven acá, que es el perforador del doctor Jorge Hermosa, le coloca en boca y se le pide al paciente que haga movimientos de apertura y cierre, que juegue con el aparato. Y eso nos ha ayudado mucho a prevenir la reanquilosis y a mejorar la apertura bucal, pero necesitan mucha vigilancia, ¿sí? Son aparatos sencillos y fue creado en el Instituto Nacional de Salud del Niño por el doctor Jorge Hermosa Rosa. ¿Ven? Es más, hasta hay una anécdota, ¿no? Que él contaba, el doctor Hermosa, que un día venía pensando, un lunes tempranito, venía pensando en su automóvil, vivía por Pueblo Libre, que ojo que tuve el gusto de conversar con él, conocerlo. Él venía de Pueblo Libre y tenía que llegar al hospital y iba a cruzar la avenida Brasil, y en ese tiempo todavía habían los famosos tranvías. Dice que venía pensando cómo podía prevenir ese pacientito que iba a haber apenas llegar al hospital. Entonces, al momento que apretó el acelerador, no, chocó con los muelles del tranvía, él me cuenta, y el carro pues, sobre los muelles salió pues brincando, dio dos tumbos, pum, 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 y salió rápido en la zona. Entonces él dijo, bueno, esto ha pasado por los amortiguadores del carro, ¿por qué no hago algo así? Entonces tuvo esa percepción, ¿no? Y creó con este tipo de alambre, estas especies de amortiguadores, asociados a una simple placa de acrílico que nos da hasta este momento muy buenos resultados. Es el primer aparato que en el Instituto de Salud del Niño utilizamos para prevenir. Entonces, el procedimiento quirúrgico es solo la mitad del tratamiento, ¿ok? Es la parte más importante, la parte más complicada hacer es crear un programa de fisioterapia postoperatoria. El paciente con anquilosis temporomandibular tiene malas condiciones bucales, su rehabilitación es larga, en ocasiones requiere extracciones dentales. Estos hechos determinan el diseño del aparato, que puede ser superior o inferior. Su uso se inicia una semana después del tratamiento quirúrgico y conforme se rehabilita el paciente se modifica o sustituye por otro. Es decir, es un largo camino. Los aparatos se utilizan durante 20 minutos 4 veces al día. Asimismo, se intercalan los ejercicios de la etapa anterior para la fisioterapia sea aún más vigorosa. Las modificaciones y activaciones del aparato se realizan cada mes para dar tratamiento a algunas de las secuelas de la anquilosis. Al principio el tratamiento correctivo que continuará con la tercera etapa. Bueno, acá en el Hospital del Niño los vemos cada 15 días a nuestros pacientes, o máximo 3 semanas, ¿no? Y siempre les pedimos que tienen que asistir a sus controles. La fisioterapia temprana es esencial
y que se puede iniciar, y en la que se puede iniciar los ejercicios de rehabilitación inmediatamente después de la cirugía, lo que tiene gran importancia para un resultado satisfactorio a largo plazo. Los ejercicios incluyen movimientos de apertura, expulsión lateral y estiramiento manual frente al espejo. Gran parte del éxito depende de la cooperación del paciente y sus padres, quienes deben entender y aplicar adecuadamente el tratamiento. La reconstrucción de la articulación afectada y la corrección de secuelas son un gran reto que en la actualidad se logra con cirugía ortognática y distracción osteogénica, complementadas con el uso de aparatos ortopédicos y ortodoncia. ¿Ven? Eso sí, ya, tanto la cirugía ortognática y la distracción osteogénica siempre durante la primera etapa, la primera década de vida, ¿no? Después se va haciendo un poco más complicado. Entonces, gran parte del éxito depende de la cooperación del paciente y de sus padres, quienes deben entender y aplicar adecuadamente el tratamiento. La reconstrucción de la articulación afectada y la corrección de las secuelas son un gran reto que en la actualidad se logra con diferentes aparatos ortopédicos. A ver, disculpen. Muy bien. Este es un estudio que se realizó, ¿ya?, sobre el tratamiento de la anquilosis de articulación temporomandibular por ortoplastía simple, ¿ya? Su objetivo es mostrar que la ortoplastía simple mejora la apertura bucal al tratar la anquilosis temporomandibular. Muy bien. Su población fueron 8 pacientes tratados con ortoplastías simples, ¿ya? Causas de las anquilosis: asimetría facial, micrognatia, medida de la máxima apertura bucal, el tiempo de la evolución de la anquilosis, lado afectado. Resultados: de 8 pacientes, ¿ya?, 11 articulaciones, entre paréntesis, o sea, 5, 62.5, presentaron afectación unilateral y 3 pacientes afección bilateral del ATM. La edad media fue de 20 años más menos 9, el rango está entre los 3 a 30 años. La máxima apertura bucal en el periodo preoperatorio fue de 9,25 a 6,41 milímetros, mientras que el periodo posoperatorio mejoró de 29,88 más menos 4,16 milímetros. Ya se observó en muchos de ellos parálisis del nervio facial en 2 pacientes, 25%, lo cual fue de carácter temporal. No se asociou ninguna recurrencia en nuestra serie. En conclusiones, el trauma fue la mayor causa de la anquilosis temporomandibular en nuestra muestra. La artroplastía siempre mostró buenos resultados para el tratamiento de la anquilosis del ATM. Bueno, sí, no se complica mucho acá, ¿no? La técnica quirúrgica, como les digo, pero para nosotros, los ortodoncistas, los ortopedistas, los que trabajamos con esto, cuando hay ortoplastía simple, nosotros podemos manejar mucho mejor las secuelas. Aquí hay otro estudio que habla sobre la anquilosis de ATM en niños. Bien. Terapia funcional. Es el protocolo de atención con terapia funcional a los pacientes postoperados de anquilosis temporomandibular. Esto tiene que darse sí o sí. Si no se llega a dar, vamos a entrar ante la triste realidad que el paciente, ¿cómo se llama? Ante la triste situación que el paciente va a reanquilosarse muchas veces, ¿ya? O si no tiene la suerte de no reanquilosarse, va a sufrir los efectos, ¿ya?, de los efectos que siempre se dan en los pacientes posanquilosis de ATM, ¿ya? Por ejemplo, cuando el dolor posoperatorio ha disminuido, se pide al paciente que haga ejercicios de apertura y cierre bucal con ayuda de goma de mascar o con aparatos que se colocan en la parte posterior para hacer movimientos de apertura y cierre y provocar tensión sobre los ligamentos y los músculos que rodean a la cápsula articular, y así evitar la disminución de la apertura bucal y reanquilosis. Los ejercicios de movimiento mandibular consisten en movimientos de apertura forzada con pinzas especiales y expulsión lateral, y se recomienda realizarlos frente a un espejo. Entonces tenemos la fisioterapia inmediata, la fisioterapia mediata y la corrección de secuelas. Antes de cualquier terapia funcional se toma en cuenta la edad del paciente, su cooperación en el tratamiento, el estado de salud bucal al momento de la cirugía y las secuelas que existan. Estos factores influyen en el tipo de ejercicios a realizar, así como el diseño y tipo de aparatos que utilizará el paciente.
Esta es una pinza simple, sencilla, ¿no? La que ustedes ven acá, que realizamos en el hospital. Y eso es para la primera etapa, la etapa de terapia funcional inmediata. Esa es la que nosotros solemos utilizar y hacer cuando llegan nuestros pacientes, ¿ya? Cuando nos mandan la interconsulta al servicio de cirugía de cabeza y cuello, pidiendo que hagamos la evaluación y la aplicación inmediata de una pinza aperturadora o un aperturador bucal. El paciente aún está hospitalizado muchas veces. Entonces, este tratamiento se inicia con fisioterapia inmediata y es agresivo y se da muchas veces dentro de las 24 o 48 horas después de la cirugía. Cuando el dolor postoperatorio ha disminuido, permitirá realizar movimientos de apertura y cierre con apoyo de estas pinzas, ya abre bocas. Nosotros las realizamos en el hospital de niños, ya nuestros chicos en laboratorio. Lo único que le pedimos a los papás que nos alquilan ganchos de ropa, pero no de madera, sino los de plástico. Aprovechamos, ¿qué cosa? El pasador y realizamos que las pinzas, ¿no? Salen muy económico, porque en el mercado pinzas así que venden muchas veces fuera del país, ¿no? Están valorizados en dólares. Nosotros tratamos de ayudar a los pacientes en este tema. Entonces, cuando aplicamos esta pinza aperturadora, pedimos al paciente que se la coloque en la boca y que comience a hacer ejercicios durante 20 minutos, ¿no? Como yo les llamo, ¿no? Ya me vas a hacer 60 ritmos, que son 60 ejercicios, con esta zona colocada dentro de la boca. Esta es la boca del paciente, acá están sus incisivos superiores e inferiores, ¿no? Y hace ejercicios. Eso con la finalidad de que mejore, porque muchas veces después de cirugía están con una apertura bucal mínima, pues. Están con una abertura bucal de 6, 7 milímetros, aunque ustedes no lo crean. Entonces, lo ideal es llegar por lo menos a los 16 milímetros para que el paciente pueda abrir y cerrar la boca un poco más y poder tomar una impresión para poder llevar a cabo la instalación de este aparatito que ustedes ven, que es la aperturadora hermosa. La terapia funcional inmediata se debe realizar a ejercicios de apertura y cierre, movimiento de lateralidad en forma forzada con ayuda familiar para evitar la reanquilosis. Esto se inicia durante la primera semana del postoperatorio y continúa de acuerdo a las características del paciente. O sea, el médico debe indicar esto, no lanzar. Las impresiones se toman cuando el paciente se encuentra bajo sedación o en los primeros días del postoperatorio. Bueno, yo usualmente, como les digo, les mando las pinzas aperturadoras por unos días. Llego y veo que el paciente ya tiene 16 milímetros, utilizo cubetas de aluminio, las cuales recorto bajo, ¿ya? Entonces, con mucho cuidado se toma la impresión. Eso no sale muchas veces la impresión ideal, ¿no? Pero es lo suficiente para poder confeccionar ese aperturador. Este es el aperturador hermoso, ¿ya? Confeccionado con alambre 1, 8 y 9. No necesitamos nada más y con acrílico. Muy bien. Esto también puede ser aplicado para la segunda etapa, que es la terapia funcional inmediata. La segunda etapa se inicia cuando termina el periodo agudo de recuperación y el paciente coopera más y más y está motivado para un aparato funcional. Se inicia a los 7 días de tratamiento quirúrgico. Se utiliza, por ejemplo, en algunos lugares, spray white durante 20 minutos 4 veces al día o las pistas planas modificadas a las características del paciente. Se continúa ejercicios de etapa anterior. Y la tercera etapa, pues, corrección de secuelas a continuación de la terapia funcional. Procedimientos ortopédicos maxilares para favorecer el desarrollo miofuncional mandibular y la alineación de los arcos dentarios. Se utiliza aparatos como expansores, Neonato, Twin Block, Franklin, asimétricos. Se utiliza la ortodoncia prequirúrgica, en algunos casos, que tienen que ser muy evaluados, el injerto postocondral, la cirugía ortognática, la distracción osteogénica. Muy bien. Una de las cosas que siempre tiende a tener nuestros pacientes es que comienza a crecer gran cantidad de crecimiento posicional en el lado sano y empieza a lateralizar la mandíbula hacia el lado afectado. Y eso produce una simetría facial con una lateralización. Nosotros ya a tiempo lo venimos tratando de una manera muy sencilla, ¿no? Esto de acá es una placa Coffin, como ustedes ven, una placa Coffin al cual le hemos puesto un escudo antelateralidad, que es esto de acá. ¿Ven? ¿Cuál es la función de este escudo antelateralidad?
contener el crecimiento de la mandíbula hacia el lado afectado. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahí? Vamos a tratar de redireccionar el movimiento. Estamos tratando de evitar, ¿cómo se llama? Estamos tratando de evitar las asimetrías y por ende la deformación de la cara del niño. Eso está en nuestras manos. Estos pacientes no se les manda a su casa a los 2 o 3 meses y nos olvidamos de ellos. Cuando son niños tenemos que continuar con ellos. De eso se trata. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la anquilosis de la articulación temporomandibular durante la infancia? Desviación mandibular y asimetría, maloclusión dental, limitación de la apertura bucal, sobrecrecimiento de las apófisis coronoides, micrognatía sobre mordido horizontal, inclinación del plano oclusal, que es muy típico, exceso vertical maxilar en casos bilaterales, muchas veces caries extensa, enfermedad periodontal, disminución de la talla y peso corporal en algunos casos ya más avanzados. Entonces nosotros siempre tenemos que trabajar con radiografías panorámicas, radiografías laterales de cráneo para el diagnóstico, radiografía posterior anterior de cráneo, radiografía de ATM, boca abierta y boca cerrada, ¿no? Muchas veces tomografías axiales computarizadas, las Colining, que se están ayudando mucho, ¿no? Y resonancias magnéticas en caso ya que haya otro tipo de afecciones, ¿no? Que se hacen, ¿no? Usualmente la radiografía panorámica no nos da del todo, no nos da muchas veces del todo el panorama, ¿ya? De la cavidad glenoidea. Lo que nos puede dar es lo que nos puede dar es la apariencia que tiene, la apariencia exacta que va a tener la mandíbula de este paciente, ¿no? Vamos a poder ver si hay sobrecrecimiento del lado afectado. Este no es el caso, ¿no? Pero vamos a poder ver si hay algún tipo de fractura o hay algún tipo de, anquilosis en el lado afectado. Las radiografías de ATM de boca abierta y boca cerrada nos van a servir para ver movimientos básicos, ¿no? De apertura y cierre, y ver la distancia interarticular. La posterior anterior de cráneo nos va a ayudar a ver ya qué tanta simetría facial ha hecho el paciente, y la lateral de cráneo para ver el tipo de maloclusión que está desarrollando. Como ya ustedes han visto, muchas veces hacen una retrusión mandibular, si es bilateral, con mucha más razón todavía. Y la tomografía axial computarizada es que nos va a dar a colores ciertos componentes, ¿no? Que vienen recibiendo algún tipo de afección. Por ejemplo, acá estamos observando, ¿no? Una fractura bilateral, ¿ya? Del cuerpo de mandíbula. Y si ustedes se dan cuenta, miren la articulación temporomandibular cómo está. ¿Ven? Esta está bien, pero esta no. ¿Ven? Una fractura cerrada. ¿Ven? Casos como estos muchas veces pues llegan a emergencia a nuestro hospital y son brillantemente resueltos por los servicios correspondientes, ¿no? Cabeza y cuello usualmente observa estas cosas. Muy bien. Hay veces que para hacer estas rehabilitaciones y estas cosas, fuera de los ejercicios, ¿no? Algunos autores recomiendan pues colocar sustancias en la zona, hacer infiltraciones, hacer ejercicios manuales. ¿No? Nosotros no trabajamos mucho con eso, nosotros vamos siempre hacia la consistente razón de que tenemos que prevenir las secuelas de la anquilosis, ¿no? Eso es algo ortopédico que nosotros podemos manejar de la manera correcta. Entonces, una de las cosas que siempre a mí, en lo personal, ¿no? En todo lo que he visto hasta el momento, me hace sonar las sirenas de alarma cuando me llega un paciente, cuando veo que hay una cicatrización queloide. Al haber una cicatrización queloide, ha sumido también a esta sinonimia que es ajada, que es asimétrico, hiperlaxo, ansioso, dólico facial y adolescente. Entonces, estamos ante un paciente que va a desarrollar estas
pequeñitos, ¿no? Que han sufrido caídas, ¿ven? Y muchos de estos niños no tienen, por ejemplo, pabellones auriculares, a veces son síndromes no diagnosticados. Por ejemplo, esta es una niña con secuela de anquilosis de Ateneo, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, miren el retrognatismo mandibular, ¿ven? La inoclusión. Entonces, estas son las cosas que a veces nosotros observamos. ¿Qué tenemos que hacer? El lado afectado tiene que ser reforzado. Entonces, ¿cómo se refuerza? Colocando la aparatología correspondiente, ¿ya? Con el escudo antilateralidad. ¿Ven? Acá es el escudo antilateralidad. El escudo antilateralidad es más que nada, es una masa de acrílico que se ajusta a esa zona y evitamos, aunque ustedes no lo crean, llegamos a enderezar las mandíbulas del niño, ¿ya? Evitamos que haya un crecimiento, un crecimiento hacia el lado, pero los pacientes tienen que estar constantemente colaboradores en este tema, ¿no? Entonces, todos este tipo de pacientes, incluyendo pacientes sindrómicos que no tienen la articulación temporomandibular lado, tienden a hacer esa lateralidad también. Para terminar, vamos a ver este caso de falsa anquilosis. Es una niña que llegó de provincias, fue transferida a nuestro centro hospitalario para recibir tratamiento especializado. El paciente presentaba pérdida de sustancia dérmica en la región frontoparieto-temporal derecha por accidente de tránsito. Llegó al servicio de cirugía cabeza y cuello, 10 milímetros de apertura bucal, desviación de la apertura oral hacia la derecha. Había de descartarse la fractura mandibular condilar, ¿no? Esa era la idea con la que estaba en un inicio. Radiografía panorámica, postura anterior, tomografía. Muy bien. Entonces en la niña llega y si ustedes se dan cuenta, pues tiene limitada apertura bucal. Una limitada apertura bucal. No vemos signos compatibles con fractura a ambos lados. Esta es la postura anterior, ya no es la que transformamos en oncología, es una postura anterior médica que les ayuda mucho a ver los cóndilos están en perfecto estado. Acá está la tomografía. Vemos que los cóndilos están en buen estado, no ha pasado nada. ¿Qué es lo que está entonces entorpeciendo la apertura bucal de nuestro paciente? Vamos a ver. Acá está. Este es la imagen. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que ha habido una fractura minuta en la zona que está entorpeciendo la apertura bucal, la zona está inflamada, ¿no? ¿Ven? Claramente se ve lo que no se veía, pues, en radiografías comunes y corrientes, por la tomografía. Entonces, el diagnóstico es fractura cigomática derecha, fractura malar derecha, apertura bucal limitada. Objetivos: reposicionar el hundimiento del arco cigomático, mejorar la apertura bucal limitada. Esa primera etapa, que es la reducción cruenta de osteosíntesis y colocación de miniplacas y torneo de titanio, fue realizada brillantemente por el servicio de cabeza y cuello. En la segunda etapa vamos a hacer nosotros fisioterapia y rehabilitación en ortodoncia. El pronóstico condicionado a la colaboración del paciente. Se hacen los exámenes de laboratorio correspondientes, se programa la cirugía, la radiografía submento vértex. Ustedes ven, miren, acá se ha hecho ya la reducción. Muy bien. Segunda etapa, nos los mandan a nosotros porque tenemos que prevenir la anquilosis de ATM. Muchos me dirán, pero doctor, me dice, si no sigo afectada el ATM en esa zona, no basta con esa cirugía. No, muchas veces se contracturan tanto los músculos, ¿ya? Y si la paciente tiene una cicatrización queloide, estamos bien en un camino que debemos de tener cuidado. Muy bien, este es el aperturador bucal, como ustedes lo ven. Aperturador bucal manual. Empezamos con los ejercicios de 10 milímetros, subimos a 14 milímetros. ¿Ven? Miren cómo muerde, no hay una oclusión ideal, está lateralizada todavía. Seguimos con los ejercicios, esa es la manera de realizar los ejercicios, ¿ven? De manera multidisciplinaria. Entonces, cuando ya alcanza los 16 milímetros, se toma la intención y se coloca el aperturador bucal posterior. ¿Ven? Acá están los alambres, como les decía, el 8, el 9, el 1.2, con acrílico. ¿Bien? Realizamos la construcción del aparato. Esto de acá, que ustedes pueden ver aquí, ¿ya?
son los muelles, ¿no? Los famosos muelles del doctor Hermosa. Acá es el arco Coffin, acá están los arcos correspondientes. Los arcos correspondientes, ¿ya? Con los que vamos a realizar el aparato. Es el aparatito sencillo, ¿no? Miren, 24 milímetros. ¿Se acuerdan que teníamos 10, 14, 16? Este aparato se coloca y es usado durante el día. Nunca se utiliza de noche ni el paciente duerme con él, porque se corre el riesgo que el paciente al revés, quede con la boca abierta. El paciente se lo coloca y comienza a mascar como se mascara chichi, ¿no? Son 20 minutos, yo siempre lo mando así, son 20 minutos durante 20 minutos en 5 turnos en la mañana, descansa el almuerzo, 4 turnos en la tarde y en la noche. No duerme nunca con él, por si acaso. 24 milímetros y miren cómo mejoró. ¿Vieron? La línea media volvió a ser la misma, ¿no? Está rehabilitado. El paciente está aperturando mucho mejor la boca. Muy bien. Eso sería todo. No sé si ustedes tienen preguntas. Bien. ¿Aló, doctor César? Sí. Doctor Porras. Muy bien, doctor César, muchas gracias. Más bien, invitamos a los participantes a formular sus preguntas, ¿no? Mientras, doctor César, quería hacerle una consulta con respecto a este tema. En los establecimientos de primer y segundo nivel, donde a veces hay mayores dificultades, una vez que identifiquen estos tipos de pacientes que tengan esto, ¿cómo harían ellos para poder iniciar por lo menos las medicaciones generales antes de que puedan ser evaluados por su especialidad? Bueno, esos pacientes usualmente, la verdad es que siempre son hospitalarios, ¿no? Llegan por medio hospitalario. Entonces, lo primero que se tiene que resolver es lo que está causando la limitación de apertura, ¿no? Resolver la anquilosis. No hay ningún tipo de terapia que nosotros podamos aplicar en esta etapa, ¿ya? Que pueda mejorar el aspecto que no sea lo quirúrgico en cuanto a anquilosis se refiere. Y eso ya está tan conversado con los doctores de cabeza y cuello, ¿no? Porque en más de una oportunidad a veces han tenido anquilosis leves, se ha querido colocar aparatos, es una cosa no seria, o sea, la solución casi siempre es quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen, lo que hacen ellos? Es resolver, remitir siempre la causa de la anquilosis, e inmediatamente después a las 24 o 48 horas nos están convocando para que los evaluemos, ¿no? En su servicio, que están en hospitalización. Entonces, casi siempre ahí lo primero que se hace es medir la apertura bucal, y una de las cosas que casi siempre se le pide al paciente postoperado mientras llegamos nosotros es que mastiquen una bola de chicle sin azúcar, ¿no? Y están masticándola para evitar que se cierre. Ahí llegamos nosotros, confeccionamos en el lapso mínimo de 24 horas la pieza de apertura del perturbador bucal y seguimos con los ejercicios. Esa es la primera etapa, ¿no?
Entonces esa es la agresiva para tratar de que apertura hasta 1.6, que son 16 milímetros, que es lo ideal. Ahí colocamos nosotros, tomamos la impresión correspondiente y se confecciona el aparato, el aperturador hermoso, que es colocado en boca, y eso va a ayudar bastante a ir mejorando. Es un largo camino, porque ahí nomás no queda la cosa, ahí hay que colocar placas antilateralidad para que la mandíbula no se lateralice. Son muchas cosas que a veces se tienen que realizar. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor César. Luego, no tenemos preguntas en el chat, ¿no? Así que les agradecemos a todos su participación. Esta exposición en unos días va a estar siendo editada y subida a YouTube, así que también a través de ahí podrán formular sus preguntas para que el doctor César Agüero pueda también responderlas, ¿no? Más bien le invitamos, doctor César Agüero, a algunas palabras finales para que, o conclusiones que usted quiera compartir con nosotros. Claro, miren, hay muchas cosas, ¿ya?, que nosotros podemos lograr por esos niños cometidos, ¿no? Yo vengo trabajando con ellos ya buen tiempo, hemos ido colocando cosas nuevas, siempre conversando con los doctores, ¿no? Hemos inclusive empezado a hacer reducciones cerradas de fracturas de cóndilo, ¿ya?, con este simple aparatito, con la prueba hermosa, que lo hemos modificado, ¿no? Y las fracturas se reducen enormemente, sin necesidad de cirugía, y todo eso en coordinación, ¿no? Después ir vigilando al paciente, ir haciéndole un seguimiento. Es posible que nosotros podamos cambiar la historia de estos niños, ¿no? Es cuestión de concientizar a los papás para que nos ayuden, y sobre todo, fundamental, ¿no? Fundamental, la persistencia en la utilización de aparatos. Ya no alcanzó el tiempo, pero tengo el caso de un niño que siempre viene del norte, ¿no? Y viene con su papá, y él siempre, por lo menos, se hace sus 4 controles al año. Ellos vienen y pernoctan, ¿no? Pernoctan muchas veces en la calle, o buscan un lugar donde quedarse, pero ellos vienen siempre a cumplir con sus controles. Y el niño no se ha vuelto a reanquilosar, por ejemplo, no está con buena apertura bucal. Lo último que hicimos antes de la pandemia fue colocarle un aparatito para estimular el crecimiento, o sea, quitarle la mandíbula, que no se quede restruida, que crezca con él. ¿Ya? Estábamos ante ese reto y vino la pandemia, ¿no? Pero aún así, ¿no?, ha hecho la teleconsulta, la telellamada. Mire, doctor, mi plata, mire cómo son. Esos pacientes dan gusto, ¿no? Porque son personas humildes, pero muy conscientes de lo que pasa con sus niños. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor César Agüero, ¿no? Y también a todos nuestros seguidores de la red de Telesalud, del Instituto Nacional de Salud del Niño. Nos despedimos, que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo a todos.